Hola, buenos días. ¿Están viendo la pantalla? Buenos días, doctor. Sí te veo. Ya, gracias. Vamos a comenzar un nuevo tema que se refiere a las hormonas metabólicas tiroideas, las cuales son producidas por la glándula tiroides. Hay que recordar de manera breve la glándula tiroides. Aquí tenemos la glándula tiroides, fíjense ustedes. Se encuentra ubicado por delante de la tráquea, a los lados de la tráquea prácticamente, son dos lóbulos unidos por un istmo. Tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, y tenemos hacia arriba la laringe, por debajo de la laringe, donde vamos a encontrar algunos cartílagos con la parte externa, la parte anterior, el cartílago tiroides, la membrana tiroidea, el hueso ioides está ahí. Lo mismo, ahí tenemos la glándula tiroides, que tiene también en su interior a las glándulas, o en la parte externa, las glándulas paratiroideas. Fíjense ustedes las cuatro glándulas paratiroideas que están prácticamente casi en los polos de la tiroides. Las glándulas paratiroides, vamos a ver en otro tema, eh, están relacionadas con la hormona paratiroidea. Bien, todo lo que les decía, la situación de la laringe, que es de la glándula tiroides, está por debajo de la laringe, a ambos lados de la tráquea. Es una de las glándulas endocrinas más grandes de nuestro organismo. Yo con ustedes, una glándula endocrina es aquella que tiene vasos, tiene un peso de 15 a 20 gramos. Su función es la de producir las hormonas tiroideas. Entonces ya vamos adelantando que las hormonas tiroideas va a ser la tiroxina, que también se conoce como T4, y la triiodotironina. Recuerden ustedes que está en relación con la adenohipófisis. La adenohipófisis, a su vez, está en relación con el hipotálamo. El hipotálamo va a producir una hormona que es la tiroliberina. El hipotálamo va a producir la tiroliberina, y la adenohipófisis va a producir la tirotropina. La tirotropina, la TSH, quiere decir hormona estimulante de la glándula tiroides. Recuerden ustedes que la glándula tiroides está formada por folículos. Folículos tiroideos que tienen más o menos 100 a 300 micrómetros de diámetro. Ahí es donde se van a formar las hormonas tiroideas. La glándula tiroides es una glándula endocrina que está muy bien irrigada. Por minuto se irriga 5 veces en relación a su peso. Por otro lado, por fuera de los folículos tiroideos, recuerden por histología los folículos tiroideos, por fuera se encuentran otras células que van a producir la calcitonina. La calcitonina está en relación con el calcio. Entonces, con el calcio está en relación, vamos a ir ya adelantando, la calcitonina y las hormonas paratiroideas. Síntesis y secreción de las hormonas metabólicas tiroideas. Hay dos hormonas tiroideas que se producen, la T3 y la T4. La T4 es la tiroxina, en un 93% se produce la tiroxina, y la T3 es la triiodotironina, que se produce un 7%. Vamos a ver que la triiodotironina es mucho más potente que la tiroxina. Ahora, fíjense, se libera más tiroxina, el 93%. Sin embargo,
La tiroxina se va a transformar en triiodotironina. La triiodotironina sería la que cumple más acción. Bien, los ioduros. Vamos a ver que el yodo tiene que formar los ioduros, que es el elemento que va a participar en la formación de las hormonas tiroideas. El yoduro es un oligoelemento. ¿Alguien se acuerda qué significa oligoelemento? ¿Hola? ¿Qué quiere decir oligoelemento? ¿Qué es un oligoelemento? Oligoelemento es una sustancia que se encuentra en poca cantidad en el ambiente, en el agua, en los alimentos, en mínima cantidad. Por ejemplo, tenemos el yodo, es un oligoelemento. Luego tenemos el flúor, es otro oligoelemento, ¿no? Se encuentran en mínima cantidad. Entonces, al ser un oligoelemento, fíjense, la cantidad que se requiere por semana. Requerimos por semana 1 miligramo y al año más o menos 50 miligramos de yodo. Es escaso lo que se necesita. Sin embargo, su deficiencia produce grandes trastornos, como vamos a poder ver. El sodio no es un oligoelemento, el cloruro de sodio. El sodio está en el cloruro de sodio, en la sal. Existe mucha sal. Todos los alimentos tienen sal, ¿no? Tienen este compuesto químico. Por eso que no es un oligoelemento el sodio. Pero sí el yodo es un oligoelemento. Por eso que desde el Ministerio de Salud existen políticas para, para poder sustituir esta deficiencia de yodo. Se recomienda que debemos unir el yoduro con la sal, ¿no? Con la sal. Una parte de yoduro por cada 100.000 partes de cloruro de sodio de sal. Se tiene que prevenir cualquier alteración por la deficiencia del yodo a través de estas políticas de salud. El yoduro se absorbe en el intestino y se elimina vía renal. Vamos a ver cómo se produce la formación. Miramos esta gráfica, ¿vieron ustedes? Es importante que veamos con detalle esta gráfica. Fíjense, comenzamos por la reacción de aquí arriba. Aquí arriba está la bomba ATPasa sodio-potasio, ¿no? Esta bomba de ATPasa sodio-potasio, mediante la cual sale el sodio e ingresa el potasio. Observen, fíjense en la gráfica. Es importante que describan toda esta gráfica, entender la gráfica y describirla para poder captar cómo se produce la formación de los ioduros o de las hormonas tiroideas a partir de los ioduros. Bien, tenemos en primera instancia la bomba de yoduro, acá. Esta bomba de yoduro, si ustedes se fijan, hay un sim portador
llamado NIS, es una proteína que está en esta parte de la célula. Esto es una célula folicular. Los folículos son como pelotitas. Imaginen ustedes una pelota de fútbol donde rodeando están las células foliculares, ¿no? O sea, por la parte externa de la pelotita estaría la parte basal. Es la parte basal. Y esta es la parte apical, lo que está al interior, donde tiene una serie de pliegues. La parte apical, la parte basal. Entonces, nuevamente reitero, aquí en la parte superior está un transporte activo de sodio-potasio, ¿no? Que va a generar una energía, ya que el sodio al salir va a tender a ingresar. Entonces, ese ingreso va a generar, esa tendencia a querer ingresar del sodio genera energía. Y esa energía va a ser utilizada por este cotransporte. Fíjense, el cotransporte significa que dos sustancias de manera simultánea se unen a una proteína e ingresan. Ingresa el yoduro, se atrapa el yoduro, hay un atrapamiento de yoduro, y se dirige a la parte apical de la célula folicular. Si ustedes se fijan en la parte apical, en la superficie de la célula folicular, existe una nueva proteína, este círculo blanco, es una proteína llamada pendrina, donde mediante un proceso, fíjense qué tipo de reacción es esta. Si este era cotransporte, acá en la parte apical, ¿qué transporte sería? A ver quién puede decirme mirando la imagen. ¿Contratransporte? Exactamente, es un contratransporte, ¿no? Por el cual ingresa el yoduro al interior del coloide es todo lo que está al interior de las células foliculares. Y por otro lado, el cloro va a ingresar hacia la célula, ¿no? Fíjense que el yoduro se somete a un proceso de oxidación. Cuando hablamos de oxidación, estamos hablando de la peroxidasa. Aquí dice peroxidasa, es una enzima que va a catalizar esta reacción hasta el yoduro. Esta peroxidasa también está en un medio líquido que es el agua, el peróxido de hidrógeno, ¿no? El peróxido de hidrógeno no es más que el H2O2, y recuerden que el H2O2 es el agua oxigenada. O sea, en mínimas cantidades existe ese medio donde está la peroxidasa. Y se va a formar el yodo 2 o sol naciente, ¿no? El yodo naciente. El yodo naciente es un elemento complementario que se va a utilizar para la formación de las hormonas. Bien. Entonces hemos visto, ¿no?, cómo el yoduro ingresa por un cotransporte y a la parte apical, y aquí por un contratransporte y una reacción de la peroxidasa va a formarse el yodo naciente, o el yodo -3 también es otra forma de presentación del yoduro. Y paralelamente, si seguimos viendo la imagen un poquito más hacia abajo, vamos a tener el retículo endoplásmico. Recuerden ustedes, el retículo endoplásmico es un organelo que va a comenzar a sintetizar la tiroglobulina con un aminoácido. Aquí hay un aminoácido que se llama la tirosina. Por eso, cuando se les pregunta qué hormonas se producen a partir de la tirosina, tenemos las hormonas tiroideas. Va al aparato de Golgi, ahí comienza a ensamblarse ya un precursor de la tiroglobulina. Ahí están las vesículas que tienen a la tiroglobulina. La tiroglobulina está acá en la parte apical de la célula folicular y se va a producir un fenómeno de iodación, ¿no? La iodación y acoplamiento para formar las hormonas.
Fíjense que la peroxidasa continúa actuando para producir el ensamblaje. Se produce la organificación de la tirosina. ¿Qué es la organificación de la tirosina? Es la unión de la tirosina con la tiroglobulina. La tiroglobulina que está en el coloide es una glucoproteína y la peroxidasa continúa con ese proceso de acción. Por otro lado, debemos indicar, fíjense cómo la peroxidasa está formando el yodo naciente o el yodo -3. El yodo 2 es el yodo naciente. Hay algunas personas que no tienen esta enzima peroxidasa. Por lo tanto, no se van a formar las hormonas tiroideas. No se forman las hormonas tiroideas. Y al no formarse ya hay problemas de hipotiroidismo. Es importante la presencia de esta peroxidasa. Bien. Y luego tenemos que en la tiroglobulina se va a formar la monoyodotironina, la MIT, que significa monoyodotironina. Esta monoyodotironina, al unirse con otra monoyodotironina, va a formar la diyodotironina. La diyodotironina, si se une con una monoyodo, da una di o triyodotironina. Una triyodotironina. Esto está ocurriendo en el coloide. Y hay una triyodotironina inversa. Esta RT3 es una triyodotironina inversa. Esta triyodotironina inversa no tiene mucha utilidad en el ser humano. Más se ven algunos animales que cumplen algunas acciones. El ser humano no, pero sí se forma. Y luego tenemos que la unión de dos diyodotironinas va a formar la T4. La T4 es la tiroxina. Las dos hormonas tiroideas van a ser la T3 y la T4. Bien. Aquí ya tenemos en el coloide entonces la tiroglobulina que ha ensamblado las hormonas tiroideas. Luego fíjense en la parte apical. Aquí la parte apical está realizando algunas prolongaciones. Fíjense las prolongaciones que van a captar el coloide. La tiroglobulina, donde están ya las hormonas, capta y las introduce. ¿No? Fíjense, aquí tenemos una gotita de coloide que tiene la hormona. Y luego va a haber una enzima que son las proteasas. Estas proteasas van a ser liberadas por los lisosomas de las células foliculares. Y van a romper esa unión de las hormonas T3 y T4. Y se van a liberar aquí a los capilares que están rodeando a las células foliculares, la T3 y la T4. Ya les he dicho que la T3 inversa también se produce, pero no tiene acción. Lo que nos interesa es la T3 y T4. Esas son las hormonas activas. Continuamos con este esquema. Fíjense que hay dos otros compuestos químicos que no cumplen esa función de hormonas. Es la monoyodotironina y la diyodotironina. Fíjense ustedes. Otra vez están ingresando a este ciclo. La monoyodotironina y la diyodotironina. Hay una enzima que es la desyodasa, la cual va a producir la desyodación, es decir, va a retirar los ioduros. Fíjense cómo los ioduros ingresan otra vez y se juntan con este otro yoduro que es absorbido por la membrana basal. Y saca el yoduro y por otro lado saca la tirosina. La tirosina
es un aminoácido, como habíamos mencionado, que vuelve a ingresar al retículo endoplásmico para sintetizar la tiroglobulina. Es importante este ciclo de la desiodación para captar el yoduro y liberar tirosina. Si no habría este proceso de desiodación, este yodo va a ser muy importante para continuar e ir a la pendrina y formar las hormonas. Habría deficiencia de hormonas tiroideas. Hay personas que tienen una falla congénita y no tienen esta enzima que es la desiodasa. Entonces también van a ser hipotiroidismo. Entonces, dos enzimas muy importantes que hemos mencionado, cuya deficiencia va a generar un hipotiroidismo. Tenemos por un lado la peroxidasa y por otro lado la desiodasa, que contribuyen, ¿no? La desiodasa para el reciclaje del yoduro, para que se vuelva a utilizar. Por otro lado, también tenemos en la parte apical una proteína que es la megalina. Esta megalina es la que va a captar también el coloide y va a introducir, no está acá en la imagen, sin embargo, también participan en ese proceso de captar el coloide y liberarlo a nivel de los capilares. Bien, bueno, aquí estamos mencionando todo lo que se les ha explicado, ya no vamos a repetir, está el yodo naciente, el yodo -3, la oxidación por la peroxidasa, la ausencia congénita de peroxidasa, no forma hormonas tiroideas como les había mencionado. Luego tenemos la organificación, que es la unión del yodo a la tiroglobulina. El yodo oxidado se une a la tirosina. La peroxidasa, que les había indicado que es muy importante para la formación del yodo naciente. Luego viene la iodación de la tirosina para formar la monoyodotirosina, la diyodotirosina, la tiroxina, que es la T4, la triyodotironina, que es la T3. ¿De dónde viene la triyodotironina? De la unión de una diyodotironina más una monoyodotirosina. Y pequeñas cantidades de T3 inversa, que no tiene utilidad en el cuerpo. Bien. La glándula tiroides puede almacenar las hormonas tiroideas por un tiempo de 2 a 3 meses, ¿no? Es una glándula de las pocas que almacena las hormonas y las va a ir liberando poco a poco. Y aquí está también, continúa la explicación, ¿no? Recuerden ustedes cómo se capta el coloide, ¿no? Por las vesículas de... Aquí les decía, ¿no? Acá está la pinocitosis. ¿No? Hay las lisosomas que van a liberar proteínas que van a separar la tiroglobulina de las hormonas tiroideas, para que luego se libere la tiroxina y la triiodotironina en los capilares. Tenemos la megalina, una proteína que capta coloide, les había indicado, y es transportado y liberado a los capilares. Ahora, les había indicado que hay una monoyodotiroxina y diyodotirosina que no cumplen esa función de hormonas tiroideas, ¿no? 3/4 de la tirosina es bastante, ¿no? Que permanece como monoyodotirosina, iodotirosina, diyodotirosina, y hay una enzima, la desiodasa, que va a reciclar lo que les había mencionado. Ahora, esto también ya les mencioné. No se olviden que la T4, que es la tiroxina, y la T3, que es la triiodotironina, son las hormonas activas. La tiroxina, el 93% corresponde a esta hormona. Se encuentra en gran cantidad. En cambio, la triiodotironina es 7%. Sin embargo, la
les había mencionado que la T4 o la tiroxina se va a transformar en triiodotironina mediante un proceso de desiodación. En resumen, la triiodotironina es la más activa, la que produce mayor acción, y esta se encuentra en una cantidad de 35 microgramos diarios. Bien, transporte de tiroxina y triiodotironina a los tejidos. El 99% de la T3 y la T4, ya T3, si decimos T3 nos referimos a la triiodotironina, si decimos T4 a la tiroxina. Se encuentra unido a proteínas y de esta manera se va a transportar. Proteínas como la globulina, la prealbúmina y la albúmina. La T4 se libera cada 6 días, en cambio la T3 tarda un día en liberarse. Vamos a pasar a ver las funciones de las hormonas. En el primer capítulo de la endocrinología habíamos mencionado que las hormonas tiroideas son aquellas que van a ingresar a la célula y se van a unir a el DNA. Ahí están, en el núcleo están los receptores para captar las hormonas tiroideas. Fíjense, si se está estimulando el DNA, entonces ya se nos viene a la mente de que esto va a producir una síntesis de proteínas. Por eso se está uniendo al DNA, para que se sinteticen proteínas. Y se van a sintetizar proteínas que van a participar en diferentes eh, estructuras. No, recuerden ustedes que todas nuestras células tienen en su estructura proteínas estructurales. Además, se van a formar enzimas proteicas. Recuerden ustedes que las enzimas son proteínas. Entonces, las hormonas tiroideas van a formar esas proteínas que van a formar enzimas. Y también proteínas transportadoras y otras sustancias. En todas las células tenemos proteínas transportadoras. La T4 y la T3, ya les he dicho, la T4 se produce un 93%, pero debe transformarse a T3. Y vamos a tener en el interior de la célula receptores para la triiodotironina. Bien, otra vez acá, ¿no? Tenemos entonces que la hormona tiroidea ingresa a la célula, se une al DNA, donde vamos a tener un receptor que va a ser un heterodímero, el RXR, que es un receptor retinoide. Entonces, acá se producen esas reacciones que ya hemos mencionado, ¿no? El ARN mensajero, el ARN a nivel de los ribosomas para sintetizar proteínas. Fíjense, este es un efecto de los genes. Todo lo que estamos viendo activa los genes. ¿Sí? ¿Para qué activan los genes? Para sintetizar proteínas. Pero tiene otros efectos no genómicos, es decir, que no eh, van a cumplir al ingresar al núcleo, sino lo hacen en otros tejidos, sin necesariamente tener que ingresar al núcleo y unirse al DNA. Lo tenemos en el corazón, en la hipófisis, en el tejido adiposo. ¿Cómo es esa actividad no genómica? Va a abrir canales iónicos, va a producir fenómenos de fosforilación oxidativa y va a activar mensajeros. Hemos visto, hay mensajeros como el AMP cíclico, que esto produce una señalización, este va a activar proteínas sinasas y las consecuencias van a ser activar el metabolismo celular, mover iones, etc. Bien, por un lado entonces tenemos que las hormonas tiroideas tienen una actividad genómica, es decir, en los genes, y por otro lado tienen una actividad no genómica, es decir, en otras partes que no necesariamente son el núcleo. Vamos a ir viendo las funciones de la actividad metabólica eh, en relación a una hiperproducción y una hipoproducción.
Si hay un exceso de hormonas, el metabolismo, recuerden ustedes, tenemos un metabolismo constante en nuestro organismo. Si hay una hiperproducción de hormonas, el metabolismo va a aumentar a un 60 a un 100%. Va a haber un aumento de las proteínas, asimismo va a haber un catabolismo. Y como hay un consumo de energía, también va a activarse las mitocondrias, porque se requiere energía para sintetizar, para el catabolismo, etc. Va a aumentar esa enzima sodio, ATPasa, sodio, potasio, ATPasa, que va a gastar energía. Esto va a generar calor con el aumento del metabolismo. También va a aumentar el transporte de sodio hacia las células, lo cual va a generar calor. Las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo, aumentan el calor. ¿Y por qué aumentan? Al aumentar la actividad mitocondrial, al aumentar la actividad de sodio, potasio, ATPasa, que va a mover el sodio y el potasio y también va a movilizar el sodio. Las hormonas tiroideas actúan sobre el crecimiento, ¿no? Otra vez vamos a ver que si hay una hiperproducción, el niño va a desarrollar rápidamente su estatura. Sin embargo, también va a activar el cartílago entre la epífisis y la diáfisis. Y al activar demasiado rápido, se van a soldar también de manera rápida la epífisis y la diáfisis. Desaparece el cartílago, se osifica y la persona deja de crecer. Crece rápido, pero se suprime el crecimiento. Y si hay una disminución de las hormonas, el crecimiento va a ser lento, van a ser niños pequeños. Las hormonas tiroideas son muy importantes para el desarrollo del cerebro, sobre todo en la vida fetal y en los primeros años de vida. Si no habría hormona tiroidea, el cerebro sería pequeñito y hay que hacer tratamientos rápidos en cuanto se detecta en el recién nacido. De lo contrario, va a haber muchos trastornos. Bien, cuando hemos hablado de la hormona del crecimiento, les había manifestado, ¿no?, que la hormona del crecimiento eh, actúa sobre las proteínas, hidratos de carbono y grasas. De igual manera, las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas actúan sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Estimulan la captación de glucosa, aumentan la glucólisis, o sea, van a formar más glucosa, y la gluconeogenia. Aumenta la absorción. Entonces están aumentando el azúcar. Por consiguiente, también van a estimular la formación de la insulina. Cuando hay mucha azúcar, mucha glucosa en la sangre, se tiene que activar la insulina. Entonces ya hemos visto cómo las hormonas tiroideas actúan sobre las proteínas. Sintetizan proteínas, ¿no? Ya hemos visto. Al activar el DNA del núcleo, etcétera, que manda la información a los ribosomas y se sintetizan proteínas. Por otro lado, aumentan el azúcar en la sangre. Ahora vemos la acción sobre los lípidos. Van a potenciar el metabolismo de los lípidos. Moviliza el tejido adiposo. Si nosotros eh, recordamos, la hormona de crecimiento también moviliza, ¿no?, las grasas para utilizarlo como fuente energética. Aquí también la hormona tiroidea moviliza las grasas, lo cual va a aumentar los ácidos grasos libres y va a acelerar su oxidación. Ahora, también vamos a ver, siempre que, como les había dicho a un principio, debemos ver la, la acción de las hormonas tiroideas cuando hay un exceso de hormona y hay una disminución de hormona. Vamos a ver cuando hay un exceso de hormona tiroidea. ¿Qué va a hacer entonces las hormonas tiroideas cuando hay una mayor producción de estas hormonas tiroideas? Lo que va a hacer, va a hacer descender el colesterol, los fosfolípidos y triglicéridos
desde los depósitos. En cambio, si hay poca hormona tiroidea, va a aumentar la concentración de colesterol, fosfolípidos y los triglicéridos. Va a haber un exceso de lípidos en el hígado, y lo cual va a generar en el hipotiroidismo una arterioesclerosis. Entonces, la función de la hormona tiroidea es disminuir las grasas. Eso es lo que hace. Saca las grasas de los depósitos y los elimina por la bilis y por las heces. Por eso, cuando una persona está gordita y consulta porque quiere bajar de peso, el médico solicita cómo están las hormonas tiroideas. Porque a veces son las hormonas tiroideas, hay una disminución de hormonas tiroideas y esto es lo que está produciendo un acúmulo de grasa, ¿no? Entonces, es uno de los exámenes que se solicita. También las hormonas tiroideas van a activar la utilización de las vitaminas. Recuerden ustedes que las vitaminas se encuentran en las enzimas, ¿no? Son como cofactores que van a participar en diferentes enzimas que van a actuar en el metabolismo celular. Como hemos dicho que las hormonas activan el metabolismo, el metabolismo requiere de enzimas y esas enzimas requieren de vitaminas. Cuando hay un exceso de hormona tiroidea, aumenta el metabolismo basal hasta un 60 o un 100%. Y cuando hay una disminución de las hormonas tiroideas, disminuye al 50%. Bien, en relación al peso, ¿no? Si la persona está delgada, una de las causas puede ser que haya un exceso de las hormonas tiroideas. Mientras que una disminución de las hormonas tiroideas, como ya les había mencionado, se asocia a una ganancia ponderal, aumenta de peso. También participa en el flujo sanguíneo. Eh, Cuando existe una hiperproducción, van a dilatarse los vasos en el cuerpo, ¿no? Imagínense que una persona tiene una hiperproducción de hormona tiroidea, siente mucho calor la persona, hay una vasodilatación para producir eh, una vasodilatación que permita la eliminación del calor. Esta mayor secreción de hormona también puede aumentar el gasto cardíaco a un 60%. También una hiperproducción aumenta la frecuencia cardíaca. Este es uno de los primeros signos que se utilizan cuando una persona tiene hipertiroidismo, tiene taquicardias. Entonces, si viene el paciente a un examen y se encuentra que hay taquicardia, sin motivo alguno, está la taquicardia presente, uno piensa en un hipertiroidismo. El hipertiroidismo puede aumentar la fuerza cardíaca o la función cardíaca y puede generar un infarto cardíaco. La presión arterial normal igual. Recuerden ustedes la presión arterial diferencial. ¿Qué es la presión arterial diferencial? La presión arterial es la diferencia de la presión sistólica con la diastólica. Esta presión diferencial en el hipertiroidismo se eleva. La presión sistólica puede llegar a 10 a 15 milímetros y la presión diastólica se va a reducir de manera similar. Cuando hablamos de presión diferencial, si recuerdan por el tema de presión, la presión diferencial es restar la presión sistólica de la diastólica. 120 menos 80 es 40. 40 sería la presión diferencial. Pero en estos pacientes no va a ser 40, va a ser 60, 70. La presión sistólica está muy elevada y la presión diastólica está muy baja. También regulan la respiración. Fíjense cómo las hormonas tiroideas eh, actúan sobre todos los órganos. Y estamos viendo aquí siempre a una hiperproducción y una disminución de las hormonas tiroideas, ¿no? Si hay una hiperproducción, habrá un aumento de la respiración. Lo mismo, la frecuencia cardíaca va a aumentar, como habíamos mencionado, va a aumentar el peristaltismo en la parte digestiva. Una persona que tiene hipertiroidismo tiene
mucho funcionamiento, mucho peristaltismo, puede llegar a generar diarreas, ¿no? En cambio, en la hormona tiroidea disminuida, el tubo digestivo funciona de manera lenta y puede llegar a los estreñimientos. Ahora, sobre el sistema nervioso central, también vemos un hipertiroidismo, produce nerviosismo, produce una neurosis, ansiedad, ¿no? En cambio, el hipotiroidismo va a ser la que va a disminuir la actividad neuronal. Lo mismo en los músculos. Cuando hay un hipertiroidismo hay mucha actividad muscular además va a haber catabolismo proteico, va a haber una debilidad al final. En el hipotiroidismo es lo contrario, la función muscular disminuye. El temblor también es un signo característico del hipertiroidismo. Cuando una persona viene a consultar por temblor, hay que ver también las hormonas tiroideas. Y esto nos indica también una hiperfunción de las glándulas tiroides, lo cual está generando aumento en las hormonas tiroideas. Sobre el sueño, te regula el sueño las hormonas tiroideas, por eso dormimos las 7, 8 horas. Sin embargo, cuando existe un exceso, la persona no puede dormir, tiene insomnio. Por eso que cuando una persona viene y consulta por insomnio, hay que hacer estudio también de las hormonas tiroideas. Se cansa muy rápido. En cambio, en el hipotiroidismo, la persona tiene una somnolencia extrema. Actúa sobre todas las glándulas endócrinas, va a activar todas las glándulas endócrinas. Si hay una mayor hormona tiroidea, va a aumentar el metabolismo de la glucosa, va a aumentar el metabolismo de la insulina, etc. También otras hormonas paratiroideas, los corticoides, se van a ver afectados. Sobre la función sexual, tenemos en primer lugar en las mujeres, cuando no hay hormona tiroidea o está disminuida, hay alteraciones en las menstruaciones. Puede haber una hemorragia menstrual excesiva, una polimenorrea, que es hemorragias frecuentes, o ausencia de menstruaciones. Esto por una alteración de las hormonas tiroideas, porque están disminuidas, y también la libido disminuye. La libido recuerden ustedes, la atracción sexual del sexo opuesto. Esto disminuye, se anula. Y en los varones va a generar impotencia también va a afectar la libido. Bien, ya, esto es un repaso de lo que habíamos mencionado al principio. Fíjense, el hipotálamo se relaciona con la adenohipófisis. La adenohipófisis se relaciona con la tiroides, ¿no? El hipotálamo libera la tirotropina, que activa a la TSH. Perdón, la tiroliberina libera el hipotálamo. Esta tiroliberina actúa sobre la adenohipófisis y libera la tirotropina, que es la TSH. Y esto aumenta la T3 y la T4. Ahora, ¿cuáles serían las funciones de la TSH? La TSH, la hormona estimulante de la glándula tiroides, que hemos visto a un principio, que actúa sobre la membrana basal de los folículos tiroideos. Incrementa la actividad de la bomba de yoduro, produce la protólisis de la tiroglobulina, facilita la yodación, aumenta el tamaño y la secreción de las glándulas tiroideas. Las glándulas tiroideas van a aumentar en cuanto al número, las células cúbicas se van a transformar en cilíndricas y se va a activar. Ahora, la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides liberada por la adenohipófisis, va a activar la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa, recuerden ustedes que es un segundo mensajero que va a activar las proteínas sinasas y produce muchas fosforilaciones, activaciones del metabolismo. Aquí ya les he mencionado la tiroliberina que viene del hipotálamo.
va a la tirotropina, que es la TSH, la cual se libera en la adenohipófisis. La tiroliberina, que se abrevia TRH, se libera en el hipotálamo en los núcleos paraventriculares. Esta tiroliberina va a actuar sobre la adenohipófisis, va a activar un segundo mensajero que es la fosfolipasa. Hemos visto, recuerden ustedes, la fosfolipasa C, lo cual va a incrementar la producción de TSH. Otros estímulos para liberar la TSH. Un estímulo es la tiroliberina que viene del hipotálamo. Otros es la exposición al frío. Cuando uno se expone al frío, se activan centros de la temperatura en el hipotálamo, donde también va a participar, recuerden ustedes, la leptina que regula el equilibrio energético. Entonces también esto va a estar en relación a la activación de la tiroliberina y la TSH. Algunos efectos emocionales que también van a generar una activación de la TSH para producir hormonas tiroideas. En el caso de la ansiedad, cuando una persona está ansiosa, ¿qué hace? Libera catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Adrenalina, noradrenalina. Cuando hay ansiedad, se liberan las catecolaminas. Estos generan calor también y van a inhibir a la TSH para que no se produzca, ya que ya se está produciendo el calor. Tiene efecto inhibidor. Ahora, las hormonas tiroideas, ya esto conocemos, se van a activar e inactivar por la retroalimentación de, de las hormonas tiroideas. Si hay mucha hormona tiroidea, se va a inhibir. Hay una retroalimentación negativa para ya no producir hormonas tiroideas. Bien, ya estamos terminando. Algunos fármacos de manera rápida. Tenemos los tiocianatos, no se da tiocianato a la persona para reducir el atrapamiento de yoduro. Evitan que se capte yoduro en la membrana basal. El propiltiouracilo reduce la formación de hormona tiroidea al bloquear la enzima peroxidasa. Recuerden ustedes, la enzima peroxidasa ayuda a la oxidación de los yoduros para formar el yodo naciente. Entonces se va a inactivar este proceso. Ahora, la concentración de ioduros disminuye la actividad y el tamaño de la glándula. Entonces, se da ioduros a la persona cuando esta persona va a ser sometida a una cirugía para que la glándula se achique, disminuya la irrigación y pueda operarse sin que exista mucho sangrado. El hipotiroidismo. Ya hemos revisado el hipotiroidismo, ¿no? Son personas nerviosas, no soportan el calor, en pleno invierno duermen con las ventanas abiertas, tienen mucha sudoración, son personas delgadas, tienen diarreas, hay debilidad muscular, hay trastornos psíquicos, no pueden dormir, tienen temblor en las manos, hay exoftalmos, es la protrusión del globo ocular. Algunas pruebas que se hacen para ver cómo están funcionando las hormonas tiroideas. Medir la tiroxina libre, la triotirolina, la TSH y el metabolismo basal. Tenemos el bocio coloide endémico. A ver, ¿quién sabe qué quiere decir endémico? De un lugar, doctor, de un lugar, característico de un lugar. Exactamente. Esto ocurre en un lugar, ¿no? O sea, en Cochabamba tenemos lugares endémicos donde cada año se ven pacientes, personas con el bocio. Eso es endémico, que siempre ocurre. Entonces hay que prevenir esto proporcionando la sal yodada. Es importante consumir una sal yodada que sea garantizada, ¿no? A veces la sal en bolsitas de plástico no son muy garantizadas. Tiene que tener el yodo adecuado. Tiene que ser de un lugar garantizado. Bien.
Entonces, si no hay yodo, no hay la formación de las hormonas tiroxina, la T3 o la tiroxina T4 y la T3-triodotironina, ¿no? No se van a formar estas hormonas. Entonces, la TSH, que es la hormona que estimula a la producción del atrapamiento del yoduro, va a incrementarse. Los folículos van a crecer hasta 10 a 20 veces de tamaño y esto hace aumentar la glándula. Y tenemos el hipotiroidismo. Entonces, el hipotiroidismo es todo lo contrario del hipertiroidismo. Son personas que tienen fatiga rápida, paran durmiendo, la frecuencia cardíaca está disminuida, son gorditas, aumenta el peso, tienen estreñimiento, hay una lentitud mental. Después, el cuerpo a veces se hace edematoso, lo cual se denomina mixedema. Y para terminar, tenemos la enfermedad de Graves. Es la forma más común de hipertiroidismo, es una enfermedad autoinmunitaria. Se forman anticuerpos, inmunoglobulinas, ¿no?, contra los receptores TSH. Estos se van a unir a los receptores de la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que se unen habitualmente a los folículos tiroideos. Sin embargo, acá estos anticuerpos van a activar al AMP cíclico y van a estimular la formación de hormonas tiroideas. Esta es la enfermedad de Graves. Y finalmente el cretinismo. El cretinismo es un hipotiroidismo extremo, que no hay hormonas tiroideas que se producen durante la vida fetal. Durante la vida fetal puede que no se formen las glándulas tiroides y el niño o el feto desarrolla con las hormonas que la madre le está proporcionando. Y eso tiene que detectarse rápido para proporcionar en cuanto nazca hormonas tiroideas, para evitar la falta de desarrollo. Mira, la palabra cretino, no sé si ustedes han utilizado esta palabra, a veces la gente dice, es un cretino. ¿Qué le está diciendo? Enano, retardado, mental, etcétera, ¿no? Hay una falta de desarrollo del sistema nervioso, hay retraso mental. Ese es un hipotiroidismo extremo. Bien, con lo cual hemos terminado. Un favorcito, este miércoles yo tengo una actividad, por favor. Directamente vamos a pasar el viernes. ¿Ya? El Está bien, viernes, doctor. por favor. No el miércoles, ¿está claro? Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Hasta luego.